En esta primera parte de este vivo voy a explicarle todo el proceso desde la siembra de una frutilla, ya sea desde semilla, que la saquemos por estolones o que, por ejemplo, compremos algún plantín en el mercado para iniciar todo este cultivo. Cualquiera sea el caso con el que arranquemos, vamos a llegar como producto final a tener estas plantas con una hoja bien desarrollada, con todas esas frutillas para cosecharlas durante todo el verano y hasta el otoño. Vamos a empezar con una frutilla en donde nosotros podemos tener distintas formas de hacer la siembra. Una de las primeras es cuando cortamos, por ejemplo, la rodaja, que lo principal es que sea lo más fina posible, porque de esta forma vamos a estar logrando tener una menor cantidad de toda la pulpa, y lo principal es sembrarlas de esta forma. Vamos a tratar de poner toda esta rodaja, que la parte de la pulpa quede sobre el sustrato. Porque de esta forma vamos a lograr que los microorganismos y principalmente todos los hongos que tengamos en este sustrato o en esta tierra terminen degradando toda la pulpa de la frutilla más los jugos, que son muy azucarados, y que se transformen todos en nutrientes para que una vez no tengamos más esta pulpa, las pequeñas semillitas puedan germinar y de esta forma logremos tener todas nuestras plantas de frutillas. En este caso es un método que lo uso mucho siempre en recipientes que estén cerrados para mantener la humedad, que lo vamos a ver en un ratito esto. Y esta es una de las formas más fáciles que vamos a usar para germinar frutillas. Vamos a ver un segundo método que también consiste en dejar todas estas rodajitas bien finitas y las vamos a poner sobre un papel, por ejemplo en este caso el papel manteca o papel encerado, para evitar que se nos pegue. Ese es un factor importante en donde vamos a tratar siempre de dejar la parte cortada, la que es más jugosa, hacia arriba y que todas las semillas nos queden hacia abajo. Y en este método lo principal es tratar de tener esta pulpa bien seca para que con el dedo podamos sacar estas semillas. Estos, y acá está en el caso este que lo puse dado vuelta a propósito para que veas cómo se pega y que también tiene solución. Esto directamente con un cuchillo lo despegas y vas a ver que no vas a tener problema porque la semilla se termina despegando. Así como lo tenés directamente, lo vamos a sembrar. Y un factor en común entre los tres casos de siembra es que la semilla tiene que quedar siempre bien superficial y nunca las vamos a tapar porque necesitamos que esa pequeña semillita, una vez que germinó, empiece a fotosintetizar. Si no, todo esto se nos va a atrasar y acá vamos a tener un grave problema porque no va a tener la fuerza necesaria para poder salir desde abajo de la tierra. Vamos a ir al método número 3, que es el famoso método de miradas biológicas, en donde se procesa todo, incluso si llegas a tener estas frutillas que se empezaron como a descomponer, que tienen hongos, también, todo directamente lo vamos a pasar por una licuadora, lo vamos a lavar varias veces hasta lograr tener toda la semilla libre. En este método, y es uno de los que más te recomiendo, vamos a lograr tener la semilla sin la pulpa, a diferencia de los otros dos. Porque durante todo este proceso de siembra, la semilla tiene que entrar en competencia con cualquier microorganismo, incluyendo los hongos que podamos llegar a tener. Acá en este caso, bueno, para el que no lo conoce, una vez que está todo procesado, que se le da pulsos suaves, le hacemos unos lavados con agua para eliminar todo ese jugo de frutilla hasta que nos quedamos con la semilla totalmente intacta. Las dejamos secar. Y esto es lo que vamos a estar sembrando después directamente sobre el sustrato y, como les comentaba recién, bien superficiales y que el recipiente sea transparente. Esta que tengo acá es una a partir de las frutillas cuando usamos la pulpa. Te voy a mostrar, fíjate, bien de cerca, si lo vemos bien, se ven todas las rodajitas de frutilla que están más oscuritas y mirá qué bueno y la cantidad que germinan. Y el tercero, que es el método que usamos en miradas biológicas, la ventaja que tiene, que es el método número 3, es que como en un inicio, cuando empezamos con toda esta siembra, al tener todas las semillitas libres de la pulpa, no va a empezar a aparecer este hongo que compite con la germinación, que tiene que degradar esa pulpa. Y fíjate los tamaños. Estos son dos tamaños distintos, sin competencia desde un inicio, que si bien vamos a tener hongos al principio, pero es mucho menor la población, mucho menor la cantidad de hifas, la semilla crece mucho más tranquila, más cómoda por así decirlo, que cuando estamos haciendo una siembra, por ejemplo, a partir de una rodaja. Para verlo más gráfico, te voy a mostrar acá
y en este. ¿Se acuerdan el primer método, el de la semilla? Esto es lo que va a pasar en los primeros días. Y esto es un punto importante y no se preocupen si se llegan a encontrar con que se ponen de esta forma. El hongo va a aparecer sí o sí, va a comerse toda esta pulpa y en este caso, como las pusimos hacia abajo, la degradación es más rápida y vamos a tener las plantitas como les mostré recién. Este es el segundo método que no te lo voy a recomendar. Porque como acá la pulpa se tritura mucho, al deshidratarse se concentra más el azúcar en esos pedacitos de pulpa que quedan. La invasión fue impresionante y germinaron muy poquita cantidad de semillas. Acá lo podrás ver, fíjate que tenemos micelio por toda la superficie, así que este método, salvo que quieras separar las semillas una por una cuando se secaron, andaría en ese momento. Pero esto estuvimos viendo que las semillas prácticamente muchas se pusieron de color negro y no salieron adelante, se terminaron muriendo. Y después, como te comentaba, esto que vemos acá, esta humedad, es la humedad necesaria y el tema cuando hacemos la siembra hay que hacerle muy poquito riego, porque son envases que los vamos a tapar y solamente vamos a necesitar que apenas el primer centímetro aproximadamente del sustrato esté mojado y después se tapa. De esta forma no se pierde la humedad y así lo podemos mantener hasta que germinaron. Y el método número 3, que es el que te mostraba recién, sin competencia, la semilla germina mucho más rápido, tenemos plantas no solamente de mejor tamaño, sino que mayor número de plantas. Y les muestro un detalle más que me quedó que es súper importante. Apenas es un riego muy superficial y con esto vamos a lograr mantener toda la humedad desde la siembra hasta que tengamos el cultivo para trasplantar. Una vez que se cerró esta tapita, no se abre nunca más hasta que hagamos los trasplantes. Esta es una forma no solamente de ahorrar buena cantidad de agua, sino que también vamos a mantener las semillas con esa humedad justa y no nos vamos a pasar de la humedad, porque en estos casos, si llegamos a regar, por ejemplo, en los plantines, que los tenemos de esta forma, y nos parece que se secó, y lo volvemos a regar, y lo volvemos a regar, esto va a traer problema y se nos van a terminar muriendo. Una vez que llegamos a tener estos plantines, que empezamos a ver que tienen estas hojas verdaderas, que ya tenemos las hojas mucho más grandes, en este momento es cuando ya los podemos empezar a hacer el primer trasplante. Sacamos las plantitas, las ponemos directamente en un envase y como todo este proceso en donde germinaron estuvo siempre tapado, porque lo teníamos de esta forma, lo podemos empezar a destapar cuando empezamos a ver las primeras hojas verdaderas. Y ustedes vieron que, por ejemplo, las frutillas tienen siempre los 3 folíolos, o sea, la hojita se divide en 3 de esta forma. Cuando la semillita empieza a germinar, larga los cotiledones, la primera hoja verdadera es solamente uno de estos foliolos. Como se ve acá. Es uno solo. No esperemos nunca tener los 3, pero cuando desde el centro empieza a salir el tercero, que es mucho más pequeñito, ahí ya las podemos pasar, como están estas que están acá, y estas que todavía están trasplantadas, todavía no largó ninguno de las 3 hojitas. Cuando ya empiezan a dar las primeras hojitas verdaderas, así de esta forma, 3, acá la planta ya la podemos cultivar como una planta adulta, que esté afuera, que tenga buena iluminación, el sol necesario. Se va a regar cuando toquemos y el sustrato esté seco. Pero, cuando hacemos, y esto lo quiero aclarar porque recibí bastantes consultas, que se terminaban muriendo las plantitas cuando las sacábamos de acá a la maceta definitiva. El mayor secreto, como estas plantitas estuvieron encerradas de esta forma, al hacer el trasplante a una nueva maceta, en donde vamos a tener cuidado con la raíz de regar antes de hacer el trasplante para que el sustrato esté húmedo, lo más importante es algo transparente y esto. Así lo vamos a cerrar por aproximadamente una semana y media, hasta que empecemos a ver que salen nuevas hojitas. Porque de esta forma nosotros estamos manteniendo esta humedad por arriba y como es una planta muy pequeñita, si hacemos el trasplante y por ejemplo viene un viento muy fuerte o hace mucho calor, como estaba acostumbrada a estar en un ambiente cerrado, se va a terminar deshidratando. Siempre busquemos, en este caso la hice con una tapita de un desodorante, debe ser esto, que sea transparente para que permita pasar la luz y se vaya adaptando. Cuando ya tienen las 3 hojitas verdaderas es cuando empieza toda la parte más emocionante porque estamos más cerca a la floración, a la producción. Pero toda la primera etapa es una etapa en donde hay que tener paciencia, pero se sacan muchísimas plantitas de frutillas.
De esta más pequeñita pasamos a una maceta más grande. Toda la época de siembra, que es importante, las plantas en sí de frutillas, vamos a ver más adelante, que resisten bien al frío. Entonces es un momento en donde podemos empezar ahora en invierno y solamente te compras una sola. No necesitas comprarte 1 kilo de frutillas o 1 kilo de fresas. Con una sola sacas un montón de frutillas. Cada uno de estos puntitos, que en realidad nosotros a esto lo llamamos semillas, pero en realidad todo esto es una fruta. Si nosotros logramos sacar esto y lo sembramos, ahí está, miren. Esta sería una futura plantita de frutilla. Ya la separé ahí. Esto si lo sembramos, ahí ya tenemos una nueva planta. El puntito que le veíamos ahí es todo el estigma de la flor, que es por donde entró el grano de polen, hizo todo el proceso y terminó teniendo esta que de ahora en adelante la vamos a llamar semillitas. Todo esto que tenemos acá es en una sola y miren la cantidad que podemos sacar. Por otro lado me faltó decirte, estas bandejas no están perforadas, porque con esos centímetros que tenemos acá, más al estar tapado, esa agua no se va más, se va a condensar a los costados, mantiene una cámara húmeda y eso ayuda a que cuando la semillita ni bien germinó, la raíz enseguida se va al sustrato, la hojita, como es transparente y mantiene humedad, empieza a fotosintetizar y empieza todo este ciclo. Vamos a hablar ahora un poquito qué pasa cuando nosotros compramos las frutillas y conseguimos las que vienen en la típica macetita. Una planta que en principio cuando la vemos decimos qué linda está la planta. Siempre vamos a tratar de buscar las plantas que tengan la corona, que esté bien jovencita, que le veamos todos brotes nuevos, porque a veces si se ven plantas que tienen la hoja muy gruesa, una corona bastante leñosa, eso no lo vamos a querer porque son plantas viejas. Cuando nos encontramos con estas plantas, vamos a notar en principio, y es el tema que vamos a hablar ahora, el sustrato. Esta la voy a sacar así nomás para ver ahora. Tenemos todas las raíces alrededor y una tierra que es muy dura. Esto es un problema para las frutillas cuando la tierra queda muy compacta porque no le va a estar haciendo buena aireación más que nada a todo el sistema radicular y es por eso que un punto muy importante es ver el tema del sustrato. Estos tres que tengo acá son 3 sustratos comerciales que me los anoté acá. La composición, a este le llamaban la super resaca, que está compuesta, en realidad tiene compost, acículas de pino, que en realidad nunca le vi una acícula de pino a este. Tiene también turba, y esto teóricamente es un sustrato ácido, levemente ácido. Acá para las frutillas vamos a necesitar este sustrato que sea ácido. Voy a mostrarte primero estos 3 sustratos comerciales y después vamos a armar uno nosotros con lo que tengamos en casa. En este caso es muy importante cuando vayan a comprar el sustrato, al momento ustedes de levantar la bolsa, lo tienen que sentir liviano. Porque al sentirlo liviano, eso nos indica que es un sustrato que tiene componentes como puede ser fibra de coco o turbas, que todo eso ayuda a que sea bien esponjoso. Este otro que le llamaban, ya te digo, un compost, que tiene todavía pedazos de un poco de todo, que es importante el compost que usemos para las frutillas, que no tenga, por ejemplo, si lo hacemos en casa, que no tenga restos de cáscaras de zapallo, cáscaras de la fruta que estemos usando, sino más que nada que sean, por ejemplo, restos de cortezas, de palitos, que ese fue hasta ahora el mejor sustrato que estuve teniendo. Que estuve haciendo acá en casa y el que me funcionó mejor. Y después tenemos este, que era un sustrato para plantas de interior. Bueno, como pueden ver, tiene bastante turba, perlita, tiene, ¿qué más decía? Compost. En realidad, la perlita en principio no es necesaria para este tipo de cultivos porque la parte esa de aireación y que nos quede bien esponjoso todo el sustrato lo vamos a hacer nosotros con restos de hoja, de cascarillas. Se suele usar mucho, pero en estos cultivos no es necesario. Por ejemplo, la turba para acidificar o la fibra de coco. Y a la fibra de coco la nombro mucho porque en países más cerca de los trópicos se usa mucho para el cultivo de arándano y frutillas, puede ser también mucho para reemplazar a la turba. Pero, vamos a ver por acá, yo te voy a mostrar el que uso acá en casa, el que hace compost en casa y más que nada el compost que esté a base de restos vegetales, de hojas, de palitos. Esto es lo que más le gusta a la frutilla. Acá más que nada es para sacar ideas y que en casa te las arregles con lo que puedas llegar a encontrar. El principal factor para el cultivo de frutillas
es que al sustrato lo levantes, lo aprietes y que pase esto. Se tiene que soltar. Ese es un punto muy importante, porque nos va a estar ayudando a no retener exceso de agua, nos va a estar ayudando, como se está descomponiendo todo esto, es a una fertilización a futuro. Esto también nos va a estar ayudando a que baje el pH, que tenemos que andar más o menos alrededor del 6.5, por ahí, un poquito más, un poquito menos, que de cualquier forma, si se te llega a ir un poquito más alto, lo podemos regular, por ejemplo, con vinagre, que esto después lo vamos a ver en algún que otro video. Pero lo principal es que tengamos un sustrato que se nos vaya descomponiendo y que sea principalmente restos de hojas. Lo que siempre digo, ustedes cuando tengan el sustrato, se lo ponen y tienen que sentir ese olor a bosque, ese olor a tierra, ese olor a algo rico, y no tienen que sentir ni olor a podrido, ni apretarlo y que chorree, ni apretarlo y que no se desintegre de vuelta. Entonces, el que hace compost, el compost que haga. ¿Haces lombricompuesto? El lombricompuesto es súper potente y es una genialidad también. A todo eso lo vamos a combinar aproximadamente como una regla general, un 80% de este compost que tengas en casa, un 70% más o menos por ahí, pero casi todo es un buen compost, un buen lombricompuesto. Y después le vamos a agregar algún material que nos permita a nosotros que todo esto esté más flojo. Así como ves, estos palitos así se van descomponiendo y esto se quiebra totalmente y termina siendo para final de la temporada, si al trasplante lo hacemos ahora para fines de invierno, cuando estamos aproximadamente para el otoño del año que viene, esto ya no existe más. Se lo comieron todas las frutillas a esto. Vamos a hacer el trasplante y principalmente de estas, que son las frutillas cuando las compramos, y van a ver cómo esto, una vez hecho el trasplante, estas hojitas que ven acá, pero duplican el tamaño, estas mejor dicho, estas que están acá abajo, se vuelven totalmente gigantes. Una maceta, siempre bien perforada en el fondo. Ah, y me faltó decirle que a todo esto, el que tenga chips, los puede usar también tranquilamente como parte de materia orgánica, bien mucho más pequeñitos que esto, hay que cortarlos. Estos son los que usé la vez pasada para el trasplante de arándanos, que ya dentro de poquito les voy a mostrar asociaciones que podemos hacer con los arándanos. En el fondo, que es el método de la triple capa que yo le llamo, unos palitos. Y acá, con esta frutilla, que esto es muy importante, te los voy a mostrar por acá. Cuando nosotros tenemos estas plantas, por lo general, y que no se compara, bueno, muchas veces lo van a ver esto en los viveros, que tenemos unas plantas impresionantes, un sustrato que vos decís, ¿cómo puede ser que una planta crezca acá? Esto es todo, para decirlo de alguna forma, una semi-hidroponía, en donde el sustrato en realidad es para mantener a la planta firme. Y esto es todo fertilización, por eso se mantienen así de esta forma. Y es por eso que la raíz sale todos a los costados y no vamos a ver mucha raíz por adentro tampoco. Porque al regar el agua va por el costado con los nutrientes y es lo que absorbe la planta y se terminan yendo todas al fondo. Pero ¿qué pasa? Esta planta se cultivó acá. Algún que otro microorganismo, si no llegamos a ver nada raro o no se le siente olor raro a la tierra. Y esto, lo del olor, es importante porque si es una tierra que retiene mucha agua y se encharca, qué cosa que no pasa en estos, porque fíjense el tamaño de la maceta, o sea, acá riegan y el agua se va por el costado. Pero por ahí tal vez en alguna otra planta le sienten olor feo al sustrato, ahí se lo vamos a cambiar todo. Cuando los tenemos así al sustrato, esto directamente lo que hacemos es muy levemente, lo apretamos con la mano. Y acá tengo el compost de trasplante que vamos a usar hoy. Que voy a probar uno de los comerciales de esto que encontré acá. Directamente. Pero así más que nada, nomás para romper el pan, para sacar toda esta parte rígida. Y con cualquier cosa, mirá, pedacitos de plástico. Solamente para romperlo. Y después se termina desgranando todo así. Ahí está, no más que esto, lo voy a dejar así. Un sistema radicular que me encantó, la verdad, está espectacular. Esta tierra con la que vino, la mezclamos un poquito con el compost. Que en este caso, como te comento, es uno de los que compré. Vamos a ver cómo le va. Hacemos una capa extra. Y estas raíces no las voy a querer abrir mucho, porque no quiero que sigan yendo por el costado. Quiero que vayan del centro y que ellas solas arranquen para el costado. Las voy a dejar una cosa así. En este caso tampoco las riego antes, porque ahora con el riego va a andar bien. Es una planta grande.
Importante, esto sí, que lo vamos a ver más adelante, la profundidad de la corona. Nunca entierran la corona. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al invierno, que la planta ya creció, se desarrolló mucho, porque durante la época de crecimiento aumentan mucho el tamaño de la corona y se nos va muy para arriba. Y después arriba volvemos a completar con restos de palitos. Restos de hoja. El palito bien triturado funciona bien. La corteza de pino lo que tiene es que es muy lenta en degradarse, pero va a servir también. Acá ya tengo todo trasplantado. De esta forma, en este caso es una maceta pequeñita. No le hice perforaciones al costado, porque con las que tiene por abajo va a venir bien para oxigenar toda esta parte y que se descomponga. Y arriba tenemos toda la otra parte, que acabamos de hacer recién. A esto lo regamos bien. Lo voy a sacar así porque va a ir muy rápido el agua. Y lo importante de todo esto es que cuando ustedes estén levantando la maceta, después de haberla regado, no tiene que pesar. Eso, mira, bueno, ahí está cayendo el agua ya. Lo muestro por acá, a ver. Créanme que está cayendo el agua. Ahí se ve. Es muy importante esto, que no sientan el sustrato pesado. Esa es una buena forma de darse cuenta que el sustrato está bien hecho y que tenemos todo bien livianito. Esto va a empezar a adaptarse a todo un ambiente orgánico. Le gusta mucho todo lo que son los palitos, las hojas. Le gusta a esa raíz estar como en un bosque natural. Todo eso hace que tengamos unas plantas de frutillas espectaculares. Otro factor que me olvidé de contarte es que muchas de estas plantas de frutillas también saben venir sin raíces, a raíz desnudas, porque el productor lo que hace, las mantiene en cámaras frías, en heladeras, y después que a nivel producción se hace eso, están las coronitas con apenas las raíces, y eso es lo que se planta así una al lado de la otra. Esa es otra opción de compra de plantas. Pero ahora va a empezar toda una etapa que después de haberlas puesto en invierno, que es una época en donde tenemos baja temperatura, el fotoperiodo, a pesar de que es bajo, es un fotoperiodo que empezó a aumentar. Guarda con eso porque eso es muy importante. En la época de invierno, la planta de frutilla está muy retrasada y al aumentar y llegar a la primavera, todo esto se desencadena mucho más rápido. Por eso que todas estas plantas, una vez que las trasplantemos, traten de ponerlas al sol, que reciban mucho sol y que las vamos a terminar regando cuando esto lo estemos tocando y esté totalmente seco. Porque es una época en donde no tenemos mucha evaporación de agua y todo exceso de agua termina matando una planta. Salvo las plantas acuáticas. Pero no, eso es importante. Una planta es más fácil recuperarla de una deshidratación que de una hidratación en exceso, o sea, que de una inundación. Porque una vez que se pudrió todo por abajo, no hay marcha atrás. En cambio, si la planta se terminó secando, la vemos que se empieza a marchitar, una planta se recupera muy fácilmente. Un punto para tenerlo en cuenta si estás en duda cuando una planta está justo, que le falta agua o no le falta agua, es cuando nosotros empezamos a ver que el brote más nuevo, la hojita más nueva, se empieza como a caer apenas, que pierde la turgencia, ese es el punto en donde la planta está necesitando agua. Para que te des una idea, eso lo podés probar una vez, 2 veces para tener una idea, pero no está bueno estresarle a la planta constantemente. Entonces, es un punto interesante para aprender a leer a la planta hasta qué momento le hacemos un riego, hasta qué momento le frenamos el riego, porque aprender a leer las plantas, eso hace que no solamente crezcan mucho mejor, sino que también se desarrollen y nos den mucha más fruta el día de mañana, porque si se pierden las raíces, eso nos tira para atrás. ¿A quién no le pasó alguna vez que las frutillas terminan o muy pequeñitas o estas son las que queremos todos? Pero por lo general vamos a ver frutillas, y se los voy a poner acá, en este caso, que terminan como deformadas. Este problema sucede porque ahora ya nosotros la planta la fertilizamos en invierno, está toda fertilizada, trasplantado en invierno con esta triple capa, hoja, sustrato y hojas. Aumentó el fotoperíodo, aumentó la temperatura, hacemos el riego perfecto, o sea, el riego perfecto está seco, regamos, y la planta empezó a dar la flor, y empezamos a notar que no se forman las frutillas o que quedan muy deformadas estas frutillas. Y acá uno de los grandes problemas que vamos a tener con todo esto es la falta de polinización. En esta época del año, cuando estamos en invierno, como todavía no hay mucha flor, las abejas no aparecen mucho, esto es totalmente normal.
el frío retrasa mucho. Muchas abejas habrán visto que se hace casi la tardecita, que oscurece muy rápido y baja la temperatura. Muchas abejas no vuelven a la colmena por ese frío porque no pudieron encontrar flores. Fíjense, por ejemplo, esta frutilla que ya estuvo polinizada, en todo el sector que tenemos por abajo, que las semillitas no se formaron, esto es muy común cuando el polen no llegó a todo este sector. Y esto va a ser y va a determinar que el día de mañana esta frutilla salga toda deformada. Entonces, lo que vamos a tener que tratar nosotros, y en este caso particular lo mostré porque tuvimos muy buena polinización. Esto fue toda época de producción del año pasado, en una primavera que, miren lo que es esa flor. Ya está todo polinizado. Fíjense qué parejo salen todas esas semillitas. Acá las abejas se pasaban, tuvimos una buena cantidad de flores en la huerta, ayudó a toda esta polinización. Y terminamos logrando esa misma florcita que les acababa de mostrar recién. Miren, ahí arriba la van a tener cuando estaba inmadura todavía y después cuando maduró. Son dos frutillas que quedaron pegadas, pero lo que me importa es que quiero que vean, fíjense la polinización buena que hubo. Es una frutilla uniforme y esto pasa, y es uno de los puntos importantes que les quiero mostrar ahora. A ver, voy a buscar una de las flores que ya no tenemos pétalos prácticamente. Y nos vamos a ir bajo la lupa de nuevo. Acá ya está toda polinizada esta. Pero quiero que vean por qué es el problema de la polinización de la frutilla. Es una flor que ya está madura porque no tenemos más los granitos de polen. Todo lo que tenemos alrededor cubriendo... Primero, la frutilla es una inflorescencia, en donde todo lo que tenemos acá alrededor son las flores femeninas. Cada uno de esos puntitos es un estigma. Es a donde tiene que llegar el grano de polen para que se forme esa semillita, esa frutita que les mostraba al principio. Entonces, a mayor cantidad de esas frutitas, y que lleguen por ejemplo hasta acá arriba todo, eso va a determinar que la frutilla salga bien uniforme. Pero fíjense lo que pasa. ¿Dónde están los granitos de polen? Las anteras están todas abajo. Rodean todo alrededor. Entonces, si no tenemos el polinizador que viene a buscar néctar, que viene a buscar polen, y pasa desde abajo hasta arriba, porque el polinizador llega por acá, revuelve, come polen, camina por arriba, se da vuelta por la otra parte de la flor y vuelve y vuelve. Esa ida, desde pasar por estas anteras, hace que toda esta parte, toda la parte de los estigmas, se llenen con granos de polen. Y al tener más granos de polen, la planta se estimula para dar mayor cantidad de semillas, más desarrollo de tejido, y más desarrollo de tejido para nosotros es una fruta de mayor tamaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos tocó una época, una primavera muy fría, una primavera con falta de polinizadores? La frutilla lo que va a hacer es, con todos estos granitos de polen que tenemos en las anteras, va a llegar a polinizar solamente todos los estigmas de abajo. Todo esto que tenemos acá alrededor. Entonces por eso es que vamos a ver las frutillas que son más gorditas desde la base y arriba están todas retorcidas o mal formadas. Esto es a causa que la frutilla lo que intentó hacer es autopolinizarse y queda toda la base. Son esas frutillas que uno las ve y son bien gorditas acá abajo y se hacen chiquitas en la punta. Las anteras que estaban abajo polinizaron solamente los estigmas que estaban acá en la base. Y eso es el tejido que se desarrolló. Al arriba no llegar nada del polen, la planta dice, bueno, acá no tenemos fruta, no tenemos la semillita para cargarla y que eso después el día de mañana de una nueva planta. Entonces, ¿para qué vamos a desarrollar acá arriba más tejido? Dejemos solamente esta parte que se polinizó. Así como te lo explico, parece que fuera la mente de un animal, una mente humana, pero es lo que pasa realmente en estas plantas. En todo pasa. En la manzana, por ejemplo, si no tiene una buena polinización en todo el estigma, que se produzcan todos los óvulos, las semillas, se fecunden los óvulos, hace que la manzana por ahí tal vez, en vez de ser esa manzana perfecta, si no llegaron a producirse bien las semillas, por ahí tenemos una manzana que está bien desarrollada de una parte y mal de otra. Entonces, esto vale para los tomates, para los pimientos, sandías. Cuanta mayor cantidad de granos de polen lleguen a cada uno de esos estigmas, es mucho mejor porque ese grano de polen germina, llega hasta el óvulo, lo fecunda, se transforma en semilla, la planta detecta, hay semilla, alerta, generemos tejido para alimentar a ese pequeño embrión y ese tejido es lo que queremos nosotros. Es el tomate, es la sandía, en este caso es la frutilla. Entonces, eso es muy importante para tener una buena producción en casa. Por ejemplo,
queremos tener una planta de frutilla adentro de casa y no tenemos los polinizadores, para evitar que todo este polen solamente polinice a los estigmas que tenemos abajo, cuando vemos, y esto lo haces con un celular, te acercás con un celular, le haces zoom, y cuando todas las anteritas, estas que están acá, estén dando los granitos de polen, que en este caso están marrón, y esto es una señal que es una antera que ya está vieja, pero cuando las vemos amarilla es que están totalmente activas. Entonces, te vas con tu pincel, pasás bien por todas las anteras alrededor para juntar los granos de polen, y después barres desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Y de esa forma, con el pincel vas a estar haciendo el mismo trabajo que hace el insecto en llevar todo esto para arriba. Esto es importante, te digo, para cuando no ves los polinizadores. Si tenés una frutilla, por ejemplo, en un balcón cerrado y no querés una frutilla que se desarrolle mucho mejor, que tenga más tamaño, entonces haces eso. Ese mismo pincel va a quedar cargado con grano de polen, así que eso lo puedes usar para otra flor, para otra flor. Y si tenés varias plantas de frutillas en flor, hace todo para cruzar genéticamente todas esas plantas. Y si bien te vas a quedar con alguna para hacer nuevas plantas, eso ayuda también a aumentar la variabilidad genética. Hasta acá todo muy lindo. Estamos llegando ya para fines de primavera. Empezó el verano. Un verano que el que se nos viene acá en Sudamérica, hay que tener cuidado con el calor. Porque hasta hace unos años atrás, estas plantas de frutillas, acá en casa, las teníamos al sol directo del mediodía con unos 40 grados, unos 35, 38 grados, dependiendo del día, y las plantas andaban espectaculares. El año pasado se nos quemaron muchas hojas de las frutillas. Así que cuidado cuando estemos llegando al verano. Hasta la primavera, cuando estemos saliendo ya a fines de primavera, los primeros días de verano, salvo que tengamos una primavera totalmente loca, porque este invierno que estamos teniendo, estuvimos hace un par de semanas atrás con 30 grados en invierno acá en Argentina. Entonces vamos a tener que ir proyectando y pensando que si tenemos un verano muy caluroso, abajo de un techito, abajo de otra planta, una media sombra, algo que solamente nos baje ese calor fuerte del sol para evitar que se quemen las hojas. Para darte cuenta cuándo empieza este calor intenso y que empieza a afectar a las hojas, en las hojas más viejas, fíjate, a los costados de la hoja es donde vamos a empezar a ver enseguida este calor fuerte que se empiezan a quemar directamente. Por más que las mantuve con buen riego el verano pasado, se quemaron muchas hojas. Así que hubo que correr. Todo eso las tuvimos que correr abajo del cedrón, que este fue el que podé la vez pasada en el video. Y tuvimos que dejarla ahí bajo esto porque era impresionante. El cedrón se las aguantó bien, anduvo bien la planta esta. Pero las frutillas, si no las dejábamos ahí a la sombra, esto no andaba. Directamente se nos terminaron quemando muchas hojas, así que hubo que cortar lo que se pasó. Y lo importante en el verano, aparte de este sol, estamos en una época en donde la planta está en plena actividad, buen desarrollo de hojas en la etapa de producción, es buena cantidad de raíz y frutillas mucho más grandes. Y todo esto hace que nos aumente la producción. El segundo factor importante en el verano, aparte del sol, como te comentaba recién, es el riego y la fertilización. Son dos puntos importantes que por más que hayamos hecho la triple capa, que en esta se nota mucho mejor. Y abajo en el video les voy a dejar un montón más de videos de cultivo de frutillas para el que no empezó o que recién se engancha en miradas biológicas para que lo puedan chequear y mirarlos. En donde, como es muy alto el sistema en botellas, acá lo que se hizo fue perforaciones en la base para permitir aireación y que las hojas se descompongan para que cuando la raíz llegue hasta el fondo se encuentre con un manjar impresionante. Y esto va a llegar justo para la etapa en cuando las plantas estén con flor, se encuentran con todo esto ya listo para comer. La parte de arriba también es hojas, es la triple capa que hicimos. Esto también se descompone y fertiliza enseguida a la raíz que tenemos por arriba. Es muy normal que en el verano veamos que el sustrato baja, entonces hay que reponérselo. Y en ese momento, en esa reposición del sustrato, te voy a recomendar que ahí vayas con un lombricompuesto bien potente, un compost maduro, un compost negro y de última una tierra negra que le completes y por arriba le volvés a poner de nuevo palitos y hojas. Ese va a ser el shock que la planta va a recibir de nutrientes para seguir fructificando. Si ahora vos llegás a ver y no hiciste la etapa no le pusiste por ejemplo las hojas, que es todo directamente compost y no ves que baje porque es normal,
porque una hoja ocupa mucho más lugar y al descomponerse desaparece todo eso, te vas a ir con un compost líquido. Aproximadamente, cuando digo compost líquido, me refiero también a un lombricompuesto. Te agarrás para hacerlo de una forma súper sencilla, y como es una etapa de mucha producción, una taza del compost lombricompuesto y le agregás 2 tazas de agua. Lo revolvés bien a eso que se haga líquido, lo dejas reposar 1 hora más o menos, pero esto más que nada para tener una liberación de los minerales, para hacer una transferencia de ese lombricompuesto o compost al agua, porque ahí vamos a querer el mineral activo. Y después dejas que decante todo eso y se lo tirás. Esa agua le tirás. Eso es algo impresionante y es muy útil. Así fertilizo todos los arándanos que tengo en maceta en casa, porque en el verano no baja el sustrato en el arándano, por ejemplo, y los fertilizo de esa forma. Eso es para cuando, y para cualquier planta también, ¿eh? Cuando tenemos el sustrato que no baja y hay que fertilizarla, el hacer líquido el compost o el lombricompuesto es una genialidad. ¿Qué te voy a recomendar con la cosecha? Es un tip que por ahí tal vez parece medio tonto, pero es algo que hace una diferencia impresionante. Cuando nosotros empezamos a ver que las frutillas pasan de un color verde a ese color medio amarillo que empieza a madurar, cuando ya están casi maduras, te voy a recomendar que las coseches 1 o 2 días antes. Cuando apenas las veas, ponele apenas más verde por acá, o sea, viene madurando, y más o menos con 1 o 2 centímetros. Esto más que nada no es tampoco para que estés con la regla, pero cuando las veas que ya decís, le faltan 2 días, cosechala, que eso va a madurar igual en casa, porque de esa forma vos le estás sacando a la planta todo esto que es directamente la frutilla en sí. Nosotros la comemos porque es riquísima, pero para la planta esto es una bomba que le succiona la vida a la planta. ¿A qué me refiero con esto? Es mucho gasto de energía para la planta que si nosotros la cosechamos 1 o 2 días antes de que maduren, esa energía la planta la usa en raíz, en hojas y en dar nuevas flores. Y a su vez en madurar todas las frutillas que vienen por atrás. Porque una vez que ya está bien diferenciada y se empezó a poner de color rojo, ahí la cosechás. Que pase más de la mitad, eso sí. Entonces, esa es un tip súper importante y que vas a ver cómo hace la diferencia entre una planta y otra. Cómo hace la diferencia entre darle esa energía extra para que la planta siga avanzando y no termine con toda la energía en una sola. El riego lo vamos a hacer cuando al sustrato, esto sí, en el verano, cuando lo toquemos y apenas al tocarlo lo estemos sintiendo seco, lo volvemos a regar. Porque estos son todos sustratos que fíjate lo que pasa. Lo voy a volver a hacer acá, pero más que nada porque quiero que te quede en la cabeza esto. Cuando vos haces el riego, para que te des cuenta el sustrato cuando está bien. Ahí lo acabé de regar. Y fíjate. Ya empezó a salir el agua. Esto está en vivo y en directo. ¿Qué quiere decir esto acá? Cuando nosotros logremos eso, esa va a ser la diferencia entre un buen sustrato y un mal sustrato. ¿Qué te voy a aconsejar? Pero agarrate una maceta sin nada. Una maceta chiquitita, no hace falta que sea muy grande. Mete el sustrato que preparaste y regalo. Si vos ves que tarda mucho a ese sustrato, fíjate cómo idearte más palito, más turba o lo que sea, más fibra de coco. Yo voy más por los palitos porque es lo más económico que tenemos. Pueden ser también la acícula de pino, el compost que se forma por abajo del pino, las hojitas del pino más que acícula, las hojitas del pino. Todo lo que se te ocurra en casa que sea de origen más tirando a un resto vegetal duro, pedacitos de corteza, quiero decir, las hojas, las hojas de pino, cortezas de pino también pueden ser, que las que compras, esas te conviene por ahí tal vez lavarlas un día antes. Y eso es lo que ayuda a dar esa esponjosidad en el sustrato. Eso hace que al regar el agua se vaya rápido. De esa forma, lo que hacemos es lograr que la raíz se humedezca, absorba nutrientes. Y un punto importante, si a la planta cuando la cultivas la ves sana, esa agua que recolectas ahí, después la podés usar también para regar, por ejemplo, en la huerta, las lechugas. No desperdicies agua. Juntala y regala. Y usá para regar otra planta. Te viene espectacular porque eso es un arrastre también de nutrientes del compost que se está formando para no desaprovecharla sería. Entonces, bueno, ahora en verano las pusimos a la sombra. Están bien regadas estas plantas. Las vemos crecer espectaculares. Empezamos a ver que el fotoperiodo empieza a bajar. Y en este caso particular, y a ver si tengo por acá, empezamos a notar que las plantas pueden empezar con una producción de estolones. Este es el famoso método Medusa que lo llamamos acá en Miradas Biológicas, que para los que no lo vieron, busquen método Medusa, pero prácticamente ¿en qué se basa este método?
Cuando nosotros tenemos una buena planta de frutilla bien formada y empezó a dar los estolones, la recomendación ahí es que esa planta la cuelgues bien alta, si la tenés en maceta, y que si la tenés en tierra, trata de levantar el estolón y que los hijos hagan esto. Nunca estén tocando el suelo, nunca toquen tierra, nunca toquen sustrato. De esa forma la planta sigue dando estolón y de ese estolón da otro estolón y otro estolón y otro estolón. Y de esa forma, en una planta llegamos a sacar 15 estolones, 15 plantitas nuevas. ¿Esto por qué? Porque la planta queda colgando como está ahí en el video y no llega nunca al sustrato. Entonces la planta sigue creciendo y sigue estirando y estirando y estirando para tratar de lograr de llegar al sustrato y poder alimentarse. Una vez que logramos tener muchas de estas plantas, ¿qué hacemos? Acá fíjense en este video que tengo la planta madre central y después fui poniendo todos los estolones en macetitas alrededor, pero no los corté nunca. Porque cada uno de estos estolones están conectados uno con el otro. Entonces, esto como en principio uno lo ve como la planta madre central y todos los hijitos alrededor, todo esto se comporta como una mega planta, porque están todas interconectadas. Al ponerlo en contacto con el sustrato, vamos a lograr que cada una de estas plantitas empiecen a enraizar y solas vas a ver cómo el estolón se va a empezar a poner de color amarillo, cambia de color y es en ese momento cuando lo vamos a cortar. Esta es una forma súper fácil de aumentar mucho el número de plantas cuando vemos que salen estolones. ¿Y en qué planta te voy a recomendar que te centres y que digas esta es la planta que te dio mayor cantidad de frutas? La planta que por ahí tal vez no eran frutillas muy grandes, pero eran chiquitas y eran súper sabrosas. Esas son las frutillas que vamos a elegir para hacer el método Medusa este. Estamos en otoño. Ya estamos cerquita del invierno. Bajó el fotoperíodo. Tenemos esa planta que daba unas frutillas súper grandes. Y lo que vamos a empezar a notar ahora es que esas frutillas vienen con la hoja grande. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos llegando ya a la época otoño-invierno, encontramos esto como ves acá, hojas que son gigantes. Esto más que nada el comentario lo quiero hacer porque es algo más que nada para despreocuparse cuando pasa esto. Nos vamos a encontrar con estas hojas que vinieron grandes de la etapa anterior y que de repente se empiezan a poner amarillas. Esto pasa otoño, más que otoño llegando casi invierno. Esto no te preocupes porque esta hoja así como la ves, como empieza a bajar mucho el fotoperíodo, esto hace que la planta detecta falta de luz, no tiene la luz necesaria para que esa hoja fotosintetice y que mantenga toda la planta. Entonces la planta entra en un proceso de letargo, empieza en una etapa en donde se empiezan a poner las hojas de color amarillo, desaparecen cloroplastos, reabsorbe toda esa energía y al dejar de estar los cloroplastos se ven todos los colores secundarios, como pueden ser los carotenos que te mostraba recién. No te preocupes, en invierno la planta ya va a perder todas estas hojas grandes, se ponen amarillas, ahí las podás sin ningún problema, las podás. Y lo que vamos a notar en estas plantas es que la hoja grande, la hoja amarilla que desaparece, pero vamos a ver que empiezan a aparecer hojas muy pequeñitas en el centro de la planta de frutilla. Y esto es porque en toda la etapa de invierno, a pesar que le puede caer una helada, que resiste, la planta de frutilla se queda, acá las tengo directamente como lo ves, así a cielo abierto, en pleno invierno, o sea, le cae toda la helada a la planta. Empieza a sacar todas hojitas centrales que son mucho más pequeñitas. Esto la planta lo hace porque durante todo este invierno tiene que seguir usando energía, tiene que seguir fotosintetizando. Es una planta que va a ir casi en primera muy lento, pero eso le sirve para aumentar el tamaño de raíces. La planta en invierno no es que se deteriore, no es deteriorarse. Se hace más pequeñita, se comprime. Hojitas chiquititas, perdió todo lo grande, pero sigue trabajando. Es por eso que llegamos al invierno, como te comentaba recién, y es una etapa que si fue una planta que vino de producción del año pasado, vamos a ver esto que es muy importante. Acá te voy a hacer primero un dibujito súper rápido, porque esto es algo que nos pasa, y esto es más que nada para los que tenemos todavía plantas de frutillas que vinieron de la temporada pasada, que son plantas grandes, pasa esto. Vamos a ver que tenemos la corona, que es de donde salen las hojas, bueno, las flores. Y la corona vendría a ser todo como un tallito comprimido, acá raíces. Tenemos todo el tallito este comprimido, que es la famosa corona, que cuando la planta es pequeñita, esto es muy chiquitito, es muy pequeñito.
Pero ¿qué pasa? Cuando la planta dio mucha cantidad de frutillas en el verano, llega el invierno, acá tenemos las hojas más grandes que les comentaba. Los dibujos son muy rápidos ahora porque estoy con una mano teniendo todo. Puede ser que haya alguna flor. Pero después vamos a ver acá todas hojitas secas, todo como una escama. Y ahora la corona va a tener este tamaño. De algo tan pequeñito cuando estaba en etapa de producción en pleno verano, nos encontramos con esta corona. Esta explicación te la hago para que ahora entiendas lo que te voy a mostrar. Porque después de haber crecido mucho esta frutilla en el verano, ¿qué hizo? No solamente nos dio, cosechamos, sino que también fue acumulando en esta corona que se forma. Pero en el verano, esta coronita de tan chiquita empieza a crecer, a crecer, a crecer. Si nosotros a esto lo dejamos, llega un momento que tenemos una corona, a veces de 5 centímetros, por afuera de la tierra. Y es esa corona las que tenemos que reorientar, por decirlo así de alguna forma, la tenemos que reubicar para que esa misma planta el año que viene nos dé más frutillas. Esta es una planta vieja que quedó de la temporada pasada. ¿Y ves lo que te digo? Es normal que veamos que la corona sale de la tierra. Nos queda por ahí arriba. Muchas raíces nuevas. Eso es una mirada biológica importante a tener en cuenta porque esas raíces nuevas es el secreto para recuperar las plantas. Nos quedan algunas florcitas viejas que esto ya no va a llegar. Es un momento en donde podemos dividir las plantas también. Fíjate que esta planta que está acá es una planta totalmente vieja. Mirá el tamaño de la corona. Desde la punta de mi dedo hasta donde están las hojas nuevas es un tamaño impresionante de corona. Para esterilizar todo esto, alcohol de canela puede ser, pero si no, con la canela directamente en polvo. En donde se hizo el corte de unión. El invierno también es una etapa buena para dividir las plantas. Pero fíjate en esta. Todo lo que tengo por abajo es toda corona prácticamente muerta. Y arriba se empieza a ver casi verde. Entonces, cuando estamos para fin de invierno, ya sea que consigamos plantas o queramos renovar las que tenemos el año pasado, le hacemos este tratamiento. Le vamos a cortar todas las raíces muertas y por esas escamitas que tenemos ahí arriba, le vamos a ver nuevas raíces. Y ahí está todo el secreto. De nuevo, un poquito de canela para cada corte que le hagamos a la planta. Pero mirá lo que encontramos por adentro de todas estas escamitas viejas. Todo esto que ves son todas las raíces con la nueva corona, porque esto sale todo de la nueva corona. Y es esa parte la que te voy a recomendar que vuelvas a enterrar cuando renueves las plantas de la temporada pasada, justo hasta donde te marco ahí con la flecha, eso bajo tierra. De esa forma, lo que vamos a lograr nosotros es que esa frutilla vieja, esa planta de frutilla vieja que nos quedó del año pasado, de la temporada pasada mejor dicho, ahora le damos una nueva vida y vas a ver cómo, haciendo este tratamiento de sacar la planta, cortar lo viejo, sacar esas hojitas que estaban alrededor, para dejar a la luz todas esas raíces nuevas que están en estado latente para recibir nuevo sustrato, hacerlo ahora para fines de invierno, hace que esa planta se renueve y pasa a ser una planta que tiene mucha más energía porque tiene toda la corona nueva con energía que acumuló de la temporada pasada. Y vuelvo con el año pasado, de la temporada pasada. Entonces, las plantas viejas de frutillas o de fresas, como les suelen decir, no las tires. Rejuvenecelas, corte, saco, entierro de nuevo hasta ahí y es una nueva planta que sale adelante. Y va a salir mucho más rápido. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo dentro de muy poquito en otro video más con mucha más biología botánica. Y como les digo siempre, en este caso hoy, a las frutillas. Les mando un saludo grande. ¡Chau!